Este ejercicio, miren, ¿de qué es? Dice, un alambre homogéneo. Homogéneo significa que es el mismo grosor en todos los lugares, tendría el mismo peso. Para longitudes iguales de ese alambre tendrían el mismo peso. Se dobla en U, pero esa U en realidad son tres segmentos perpendiculares, mira. Se dobla en U y se lo ata, como dice la figura, de uno de sus extremos y se lo deja quieto ahí en el techo. Y esa U se va a equilibrar. Ya está en equilibrio. Dice, en el momento en que se suspende en equilibrio, forma la vertical con este lado de la U un ángulo. Y precisamente nos piden hallar ese ángulo. Muy bien, para que no haya problemas en nuestros trazos, y aquí ya nos han ayudado de algún modo, vamos a trabajar solo con las líneas punteadas. Si el alambre se ha dividido en tres porciones iguales, cuando tenemos este caso, una de las estrategias para desarrollar el problemita es pensar en los pesos de cada una de las partes. O sea, no pensar en el peso total de la figura total, de todo el sistema, no, sino pensar en cada porción. Y como hay tres porciones, lo primero que se me ocurre a mí es dividir a estas tres porciones en tres partes y encontrarle su peso. En la primera porción que está ahí, aquí estará su peso, en la mitad de la primera porción. Y dibujo el peso. De la otra porción encuentro su mitad, más o menos debe estar ahí, y dibujo el peso. ¿Correcto? Ahí está el peso. Y la última porción, su mitad. Recuerden que el peso de una figura homogénea está justo en la mitad. Y dibujo el peso. La primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo son estos tres pesos? Son iguales. Son iguales. Iguales. Iguales en valor. Los tres pesos. Porque dice que las porciones tienen la misma longitud. Entonces vamos a decir que esta fuerza es W. Esta fuerza es W y esta fuerza también es W. Dibujé, fíjate, las tres fuerzas más importantes en el problema, porque hay una más, es la tensión del cable. Pero resulta que donde está ubicado el cable, en el extremo inferior del cable, ese es el lugar en donde este cuerpo gira. De hecho, que ya el fulcro ya quedó ubicadito. Ya. El fulcro sería este punto. Ya está ubicado el fulcro. Y recuerda que los pesos estamos trabajando con las líneas punteadas, por favor. De tal manera que usted va a estar de acuerdo conmigo y que este ángulo teta se repite aquí. Porque es el mismo ángulo. Si lo trasladamos a las líneas punteadas, este es ángulo teta. No te olvides de eso. Ya está. Y además, este ángulo de 90 se vuelve a repetir acá. En las líneas punteadas ese es el ángulo 90. Entonces, si el ángulo de arriba vale teta y este es 90, quisiera que por ahora pienses en este ángulo de acá. ¿Cuánto valdría el ángulo de esta parte? 90 menos teta. 90 menos teta. Esa es la respuesta correcta. Es el complemento, profesor. Este es el complemento del otro ángulo. Si esto es teta, esto es 90 menos teta. Es correcto. No te olvides de ese valor, porque lo vamos a necesitar. Una vez que ya tengo el fulcro y las fuerzas, voy a dibujar las distancias. Pero antes estoy viendo que si este es el fulcro y estas son las fuerzas, del fulcro a la izquierda hay dos fuerzas, del fulcro a la derecha hay una fuerza. Las dos fuerzas de la izquierda hacen girar al sistema en sentido antihorario. Harían girar a esta U en sentido antihorario. Estas dos fuerzas, el fulcro está aquí. Y esta otra fuerza en sentido horario. Entre un sentido negativo y dos positivos, la suma de estos dos positivos y este negativo debe ser cero, porque el sistema ya está en equilibrio. Ahora, si yo ya analicé cómo son los giros positivos 2 y un negativo y AC, ahora solo faltaría las distancias. Pero el cálculo de las distancias comienza cuando por lo menos empezamos a graficarlas bien. Entonces digo, si esta fuerza es vertical, entonces su distancia tendría que ser horizontal. ¿Dónde estará ubicada? Extiendo la recta vertical y rápidamente me doy cuenta
que la distancia de esa vertical con el fulcro, porque era importante ubicar el fulcro y ya lo ubicamos, sería este pequeño segmento. 90 grados, y a esta distancia yo le voy a llamar D minúsculo. Ya tengo, fíjate, dibujada la primera distancia. Bien, profesor, la distancia de la otra W, yo lanzo la vertical hasta arriba y en el fulcro dibujo un pequeño segmento. Pero arriba ya está dibujada, profesor, la distancia. Ese pequeño segmento de arriba lo trasladamos mejor aquí, profe, porque va a ser igual. Y tienen razón. En vez de dibujarlo en la parte de arriba, lo dibujamos, la pequeña distancia lo dibujamos aquí, miren bien. En este lugar. ¿Les parece? Esta sería la distancia de esta W con el fulcro. 90 grados con el vector, pero este ángulo también vuelve a ser 90 grados. Porque estas dos líneas serían verticales y una horizontal, a ambas lo cortan 90-90. Esa sería la distancia del vector W. ¿Cierto, profesor? Y a esa distancia yo le voy a llamar, vamos a llamarle X, porque no la conozco. En este triangulito rectángulo donde un cateto es X, estoy pensando en este triangulito rectángulo pequeñito, yo conozco un ángulo. Además del 90 conozco otro ángulo más. Usted ya me dijo hace rato, es el valor de ese ángulo. ¿Cuánto era el ángulo que estoy señalando ahí con la punta de mi lápiz óptico? 90 menos teta. 90 menos teta. Usted me lo había dicho, por eso yo dije, no se olvide. Porque si este ángulo es 90 menos teta, entonces el ángulo de acá, ¿cuánto sería? Teta. Teta, claro, 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 claro. Teta. Teta, pues teta. Este angulito vuelve a ser teta. Teta, 90 menos teta, 90. En ese pequeño triangulito está el ángulo teta de nuevo. Ahora necesitamos encontrar la distancia del otro vector. Y el otro vector, mi querido discípulo, vamos a lanzar su vertical, como hay espacio para dibujar por aquí. Lanzamos la línea que contiene al vector, ¿correcto? Y nos damos cuenta que la distancia desde el fulcro a esa línea es una línea horizontal, porque la línea es vertical, el segmento tiene que ser perpendicular. Y forma un ángulo de 90 grados. Y a esta distancia no lo conozco, yo le llamo D mayúscula. Si yo trazo justo en el vértice de la unión de las dos líneas punteadas acá, en este ángulo de 90 grados que está aquí, porque este ángulo de acá es 90 grados, donde este lápiz es 90 grados, yo voy a trazar una línea desde arriba, esta línea vertical, en este lugar así, una línea vertical que justo pasa dividiendo al ángulo de 90 grados en dos ángulos. Y voy a trazar un pequeño segmento aquí. Antes de complicar la figura, ¿cuánto valía este ángulo de acá? El que está señalando mi bolígrafo. 90 menos teta. 90 menos teta. ¿Y qué piensan de este ángulo de aquí? 90 menos teta de nuevo es este ángulo. Por lo que yo ya tengo, si los dos de esta porción eran 90, el otro angulito del costado ya lo conozco también ya. Si el de acá es 90 menos teta, el angulito de aquí ya lo conozco. ¿Cuánto valdría? Teta. Teta. El angulito teta se vuelve a repetir ahí. ¿Ya? Y no te olvides del 90 menos teta el costadito. ¿Por qué, profesor? Porque yo voy a trazar un pequeño segmento aquí, aunque la figurita ya es pequeña, pero espero que como ustedes son jóvenes y tienen sus ojitos todavía al 100%, mira, al trazar una horizontal, formo un ángulo de 90 aquí. He dibujado nuevamente un triangulito acá en esta zona. Y la línea amarilla que acabo de trazar yo le voy a llamar Y. ¿Y qué cosa es la Y? Un pedacito de D, de la parte de arriba. Esta Y, que es un cateto, más el otro cateto vertical que sería pequeñito, y una pequeña hipotenusa, forman un triangulito rectángulo. Y usted me dijo hace rato que este ángulo ya lo conocíamos, era teta, porque se ha formado un triangulito en realidad similar al triangulito de arriba, como 2 gradas ahí. Entonces este angulito es teta, profesor. Su cateto es Y.
y tiene su hipotenusa que todavía no sé cuánto vale. Y por último, el otro pedazo de D lo voy a dibujar acá, a esta altura. Y este otro pedazo de D, 90 grados aquí, porque es una horizontal, le voy a llamar Z. De tal manera que Y más Z me da D. ¿Correcto? Pero al trazar Z ahí, Z, la línea punteada negra, la línea vertical, forman de nuevo un triángulo rectángulo donde el ángulo, uno de sus ángulos es teta. Aquí tengo tres triangulitos, dos pequeñitos aquí y uno mediano, cuyos ángulos son teta, teta y teta. Pero en la parte de arriba, fíjate, me había olvidado de decirte que si este angulito es teta, y acá hay dos paralelas cortadas por una secante, este angulito también vuelve a ser teta. Profesor, ¿y por qué es teta? Por alternos internos. Paralelas cortadas por una secante, alternos internos, o porque se parece también a este triángulo. En esa posición, la línea punteada con una vertical forma un ángulo teta. También podría sacar como conclusión eso. La mitad del segmento que está aquí, yo le voy a llamar 2A. Eso significa que la otra mitad del segmento del alambre también será 2A. ¿Correcto? Porque el peso está en la mitad. Y como esto es igual, esto de acá también sería 2A, profesor. Y la otra parte hasta acá, 2A. Esta parte de aquí, como son iguales, también sería 2A. Y lo que queda afuera también sería 2A. Lo que no sabemos es esta 2A cómo ha sido dividido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a pensar que la pequeña hipotenusa de este primer triangulito se llame N. N. Y me das la pequeña hipotenusa del triangulito que a las justas se nota ahí. Esta pequeña hipotenusa. ¿Cuánto valdría? Si habíamos dicho que era 2A, 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 ¿cuánto valdría desde la mitad hasta el extremo de acá? 2A, ¿sí o no? Porque el alambre, el peso está en la mitad. Pues si una mitad vale 2A, la otra mitad toda valdría 2A. Entonces, como hemos dicho que la primera hipotenusa pequeña vale N, la siguiente hipotenusa tendría que ser obligatoriamente 2 veces A menos N. De tal manera que estas dos hipotenusas completan 2A. Y es cierto que completan 2A. La suma, súmalo y te da 2A. 2A menos N más N, 2A. En el triangulito superior, para que te des cuenta, yo tengo teta, tengo la D que es cateto opuesto y la hipotenusa que es 2A. Yo voy a encontrar una primera relación. ¿Qué cosa es el cateto opuesto D entre la hipotenusa 2A? ¿Qué es eso? Seno. Seno de teta. Entonces, yo puedo sacar una conclusión. El 2A lo paso a multiplicar y ya tengo la distancia, porque las distancias son mi problema. ¿A qué es igual la distancia, profesor? Bueno, 2 veces A multiplicado por el seno de teta. Voy a calcular ahora la distancia X. Y en ese triangulito pequeñito tengo la hipotenusa N, tengo el cateto adyacente X y tengo el ángulo teta. ¿Qué cosa es en este pequeñito triángulo de aquí? El cateto adyacente X entre la hipotenusa N. Coseno. Coseno de teta. Claro, coseno de teta. En donde usted pasa a multiplicar la N y ya tiene la distancia X. ¿X a qué es igual? A N que multiplica al coseno de teta. Nuestro cálculo número 3. En el triángulo amarillito, Y es el cateto adyacente. 2A menos N es la hipotenusa. ¿Qué relación trigonométrica es el cateto adyacente entre la hipotenusa 2A menos N? Y el angulito teta está ahí. Coseno de teta. Sí, es cierto, coseno de teta. Entonces, despejamos Y, y Y va a ser igual 2 veces A menos N que multiplica al coseno de teta. ¿Qué cosa es en el triangulito Z, cateto opuesto, hipotenusa 2A, Z entre 2A?
para el ángulo teta? Seno de teta. Seno, muy bien. Usted se ubica correctamente y dice seno de teta. Eso quiere decir que z es igual a 2 veces a seno de teta. 2 veces a seno de teta. Ahora, en un paso número 5, los dos torques positivos con el torque negativo deben dar 0 si el sistema está equilibrado. Empecemos con W. W multiplicado por su distancia D, giro positivo, D minúscula. La otra W multiplicado por su distancia X, giro positivo. Y el otro W multiplicado por su distancia, pero su distancia es D mayúscula, giro negativo. Eso en el sistema debe darme 0. Ahora, ¿qué tienen todos los términos que podemos simplificar? Tienen W. El 0 tiene todo. De donde, fíjate, la expresión estaría quedando así. D más X menos D mayúscula igual a 0. Vamos a quedarnos así, a ver. D más X es igual a D mayúscula. Pero D, X y D mayúscula lo puedo encontrar con estas expresiones. ¿Quién es D minúscula? Profesor, D minúscula es 2A seno de teta. 2A seno de teta, profesor. Más, ¿quién es X? N coseno de teta, profesor. Estamos reemplazando simplemente N coseno de teta. Y eso es igual a D. Pero D, recuerda que es la suma de Z más Y. ¿Dónde está Z? Z está acá, ¿ve? Z más Y. Entonces me quedaría, Z es 2A seno de teta. Más Y. Y la Y es, un paréntesis aquí, 2 veces A menos N, que multiplica a coseno de teta. Interesante, mira cómo va quedando ya nuestra expresión. Ahora, simplemente, reducimos términos semejantes, 2A seno de teta, 2A seno de teta, adiós. Pero vamos a escribirlo para que te des cuenta. N coseno de teta va a ser igual a 2A menos N, que multiplica al coseno de teta. Observa, mi querido Gandaya, que el coseno de teta pasa a dividir al coseno de teta, se simplifica. Es 1, adiós. De donde quedaría n igual a 2a menos n. El menos n lo pasamos a sumar y obtendríamos lo siguiente, ¿no? 2n para este lado y 2a para este lado. Simplificamos el 2 y tenemos nosotros una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión, profesor? Que n es a. Profesor, pero nos habían pedido calcular el ángulo y el ángulo se ha ido. Hemos encontrado n. Sí, pero al encontrar n, yo ya sé cuánto vale teta. No sé si ya se dieron cuenta. Ya sé cuánto vale teta. Fíjate, hemos encontrado que n es a. Nos ayudamos. Si n es a, ¿cuánto vale todo este cateto? 3a, profe. ¿Y cuánto vale el otro cateto? ¿Y el otro cateto cuánto vale? 4A. 4A. Es 37, fíjate. Claro, frente a 3a es 37 grados.